Hola queridos estudiantes, el día de hoy nos encontramos con el tema de sensación y percepción. En primer lugar, es necesario establecer una distinción inicial entre sensación y percepción. Es importante que mientras la sensación es el resultado de la activación de los receptores sensoriales del organismo y la intervención del sistema nervioso central, que codifica los impulsos nerviosos procedentes de los diferentes órganos sensoriales, la percepción es un proceso psicológico de integración en unidades significativas de determinados conjuntos de informaciones sensoriales. Como podemos ver aquí en las imágenes, la percepción puede ser un proceso diferente para cada persona. Una misma situación podemos entenderla de diferente manera por el proceso que se lleva en nuestro sistema nervioso. Aquí tenemos un ejemplo que podemos observar. Cada uno de nosotros ahorita al observarlo podemos identificar diferentes formas, sentir, tener diferentes sensaciones, y esto obviamente tiene que ver con la parte de nuestros procesos psicológicos. Si bien es cierto, la percepción es un proceso mental mediante el cual obtenemos un significativo de los estímulos externos, así también nosotros podemos percibir un conjunto de sensaciones, colores como los colores verdes, texturas rugosas y discontinuas, algún rumor, olores, etc. Pero el resultado no es la simple suma de todas estas sensaciones. Lo que percibimos es, por ejemplo, en una imagen podemos visualizar una misma imagen, a lo mejor de un árbol, un bosque, un mismo significado. Cada uno de nosotros puede encontrar en una situación, darle un significado diferente. Eso es la percepción. Como podemos ver aquí, es un proceso que atendemos a través de la percepción en un proceso de selección. Nuestra mente selecciona diferentes imágenes dependiendo de los estímulos externos que vayamos obteniendo, y que aquí juega un papel sumamente importante la atención, donde puede ser subjetiva, podemos percibir lo que nos interesa, ya sea del contexto social, ya que va a influir muchísimo en nuestra percepción. Esto es lo que nos pasa a nuestros estudiantes, a nuestros alumnos en el día a día. El contexto social puede favorecer o ser un intermediario para que se pueda dar un mejor aprendizaje. Justamente en la materia de psicología del aprendizaje es lo que evaluamos, es lo que identificamos, aquellos problemas, aquellas situaciones o características que nuestros alumnos pueden identificar y que puede ser un problema de aprendizaje. Como podemos ver aquí, existen diferentes tipos de percepción y que tienen varias características o varios puntos a trabajar. Puede dependerse en cuanto a figura y fondo. Podemos ir agrupando, es decir, podemos hacer una selección dependiendo de la forma y las texturas. Podemos tener también el principio de la proximidad. Podemos encontrar semejanzas en algunas situaciones. Darle continuidad, que es lo que ustedes como docentes en licenciatura de las artes finalmente tienen este principio de conexión y le dan pie a partir de una figura, a partir de texturas, colores, ideas. La creatividad aquí juega un papel sumamente importante para poder percibir formas de alguna situación. Aquí, por ejemplo, así como tenemos este proceso psicológico, también puede haber algunas alteraciones en la percepción, en ilusiones, es decir, en algunas formas que nos proyectan, que nos llevan a ver diferentes tipos de cualidades en las cuales podemos imaginar o suponer que estamos cayendo al vacío, o le damos otro sentido. Debido a nuestra percepción, podemos a veces de forma patológica, podemos incluso presentar o se pueden presentar alucinaciones que tienen que ver justamente con ese sentido de entender el mundo de forma diferente. También a veces en casos muy extremos, que es lo que podemos ver, a veces trastornos de la personalidad entendidos desde el aula, entendidos de la psicología, desde la educación, que es el área que trabajamos, pues existen algún otro tipo de alteraciones psicológicas que conllevan a entender que hay una alteración de la percepción. Y aquí, por ejemplo, podemos estar, mientras estás observando este video, puedes permitirte sentir, proyectarte, imaginar,
vienen a tu mente otro tipo de situaciones que finalmente cada uno de nosotros, por el estado de ánimo que tengamos en este momento, al escuchar, al sentir, el tener muchas cosas pendientes, finalmente te conllevan a sentir de forma diferente a como lo sienten las demás personas o a exteriorizar tus actividades. El proceso de captación de sensaciones es relativamente simple y muy automático, es decir, los receptores sensoriales se activan en función de la presencia o de los estímulos sensoriales. Es aquí como podemos representar lo que es el mundo, es decir, todo lo que nos rodea a través de señas, a través de los 5 sentidos que juegan un papel sumamente importante dentro de esos procesos como la percepción y la sensación, que obviamente aquí los sentidos básicos que conocemos y que son una herramienta para poder trabajar continuamente. Aquí, por ejemplo, la sensación, como ya hemos dicho anteriormente, es la que se persigue a través de un sinfín de capacidad de seleccionar, de interpretar, de manifestar alguna actividad que nos conlleva a ver algunos procesos psicológicos, cognitivos, emocionales, interpretativos y evaluativos que se asocian a estas percepciones. Así podríamos también decir que mientras en el primer caso, en alguna situación, la persona a veces capta una imagen de forma diferente, a lo mejor para una persona, decíamos hace rato, la imagen probablemente de un bosque, una imagen donde tú puedes representar paz, a lo mejor para otra persona puede percibir un entorno activo, puede darle un sentido completamente diferente, y es aquí donde la percepción y la sensación juegan un papel importante. La percepción pues nos va a permitir a nosotros construir aquellas experiencias o expectativas de alguna situación que tiene que ver nuevamente con nuestro entorno, nuestro contexto social. Va a jugar un papel sumamente importante dentro de las actividades educativas, dentro de las funciones que nosotros podríamos estar llevando a cabo. Aquí, si podemos ver en la imagen, se pueden percatar que nuestro sistema nervioso, como lo hemos visto anteriormente, está compuesto por los lóbulos que juegan un papel importante en la coordinación de nuestras actividades, de la atención, de la memoria a corto y largo plazo, de adquisición de aprendizajes significativos. Y aquí, por ejemplo, la sensación juega un papel sumamente importante dentro del procesamiento ascendente, es decir, permite entender y darle sentido a las cosas, y la percepción, por ende, es un procesamiento descendente, es decir, puede ir hacia abajo, en el cual juega un papel importante el lóbulo occipital, donde finalmente puede retener información a corto, mediano o bien a largo plazo. La sensación, aquí por ejemplo, el sistema sensorial tiene que ver con la sensación en base a la transmisión del sistema nervioso, de cómo puede haber esta conexión entre una parte importante de emociones física, psicológica, que conlleva a entender que a veces en el aula, en el día a día, habrá alumnos que presenten alguna dificultad de aprendizaje y que finalmente te conlleva a una actividad para poder darle estructura a las actividades. Aquí, como mencionábamos anteriormente, los 5 sentidos, como la vista, juegan un papel sumamente importante, ya que recogen información a través de la córnea, a través del cristalino, proyectan la imagen y le van a dar sentido a las actividades. Es por eso también que a veces el color de los ojos juega un papel importante para poder percibir las actividades. Aquí está el sistema auditivo, que obviamente es el órgano que se encarga justamente de percibir o de recibir la audición, y que a través de las ondas sonoras pues es una actividad neuronal donde se canalizan diferentes vibraciones, y esto hace que finalmente la situación pueda tornarse de forma diferente. Es decir, muy probablemente cuando hay un evento natural como un temblor, entonces hay personas que son más sensibles, pueden percibir más esas ondas sonoras, por lo que tienen ese sentido un poquito más desarrollado.
y que para nosotros puede representar como docentes una habilidad, es decir, una vez que hayamos identificado que existiera una alteración dentro del oído o bien desde la alteración de la vista, puede ser que en ese sentido también favorezca la interpretación de dar un buen diagnóstico a nuestros alumnos, de dar un buen seguimiento, de buscar estrategias propicias para poder resolver actividades posteriores a lo largo del proceso de enseñanza-aprendizaje. Aquí, por ejemplo, está el gusto, que obviamente nos permite entender esas respuestas emocionales que podemos sentir a través de probar algo, de determinar la sensación de si me gusta o no me gusta, influir en el otro, por ejemplo. El olfato, por ejemplo, es una de las actividades que llega a desarrollarse a la edad adulta, donde finalmente está vinculado el olor en cuanto a los sentimientos, las experiencias, debido a que nuestro cerebro está recibiendo esa información, está percibiendo, está trabajando en la zona cortical, que es donde se localiza en el lóbulo frontal, que da pie a entender a la parte que llamamos nosotros en psicología, la parte emocional, juega un papel importante. Pues el tacto también nos permite entender la manera de cómo percibimos, de cómo entendemos ese tipo de actividades. Es decir, una vez que podemos palpar una situación, el salón, incluso el ambiente en estos momentos, puede ser una información que le llega a tu cerebro y que está percibiendo, está siendo interpretada a través de tu cerebro de forma distinta a otras personas. Y que nos conlleva a entender que la percepción y la sensación te conllevan a sentir, a obtener una emoción. Desde el punto fisiológico, pues obviamente estamos aquí apropiándonos de la teoría de la Gestalt, que nos percibe o que nos plantea justamente entender o ser capaz de percibir un conjunto de sensaciones a una estructura donde le damos sentido o a partir de una imagen podemos entender un significado. Por ejemplo, aquí las características de la emoción son la cualidad, la intensidad y la duración. ¿Qué tan importante una emoción puede pasar de ser algo intenso a ser algo meramente pasajero? Aquí, por ejemplo, en el umbral podemos hablar de la cantidad mínima de señal que le puede estar llegando a nuestro receptor a partir de nuestro sistema del contacto visual, auditivo, sensorial, que juega dentro del aula. Como docentes en docencia de las artes, estamos promoviendo el arte justamente para favorecer ese tipo de desarrollos y talentos, donde finalmente permita entender un estímulo y obtener una respuesta. Y lo agradable sería que a partir de un estímulo obtuviéramos una respuesta positiva. Que finalmente pudiera ser perceptible a que el individuo, nuestro alumno, pudiera entenderlo de esa manera. Aquí, por ejemplo, podemos ver un tipo de actividad que finalmente puede incluso diferenciarse del tono de los enfoques o cómo podemos entender una simple imagen. Cada uno de nosotros le puede dar una interpretación completamente diferente. Aquí, por ejemplo, vale la pena mencionar que la ley de Weber que justamente dice que todo estímulo requiere ser aumentado en una proporción constante de la magnitud, es decir, que para que pueda ser percibido a través de nuestros sentidos como un cambio, debemos sentirlo, debemos llevarlo más allá del entendimiento de la situación de una persona y que esto conlleva a darle un sentido propio de existencia. La constancia perceptual y gestálicos de la percepción son justamente algunos fenómenos paranormales que podemos encontrar en nuestra actividad. A veces justamente tiene que ver con este sentido de entender que la sensación es un procesamiento cerebral primario procedente de nuestros sentidos principales, la vista, el tacto, el olfato, y que nos conllevarían a entender estos principios gestálicos de la percepción. Aquí
podemos observar justamente algunas de las características, imágenes que probablemente hayan visto, y al observarlo, cada uno de ustedes va a darle un sentido, o lo va a poder percibir de forma quizá distinta. Por ejemplo, aquí cuando nos indica algún cambio en la parte perceptual, tiene que ver cómo vayamos entendiendo la representación mental del mundo a través de la sensación. Justamente es una constancia perceptual, que es decir, va indicándonos cambios sensoriales a través de una información segregada en nuestra parte cerebral, donde le va a dar sentido a la constancia de tamaño, de forma, y va a poder interpretar de forma secundaria las sensaciones y los recuerdos previos. Aquí podemos observar algunas imágenes donde podemos ver la adaptación sensorial, la disminución de la sensibilidad, de como consecuencia de una estimulación constante, es decir, a través de formas e imágenes podemos vislumbrar las células nerviosas, de cómo disminuye la actividad, de cuál tan importante es un estímulo para favorecer la dinámica de alguna actividad en el aula, de alguna actividad de forma personal, que permita entender el proceso de una persona. Y justamente aquí donde la conciencia del color juega un papel importante, hay variantes tales como la transformación de energía física, los mensajes nerviosos que hacen que tú puedas obtener la información necesaria para trabajar con la atención, la memoria, que es uno de los procesos psicológicos que llevamos o que nos conllevan a entender del por qué nuestros alumnos finalmente pueden presentar alguna alteración en su desarrollo, alguna disminución cognitiva en alguna actividad, incluso dificultades de aprendizaje que tienen que ver justamente con la constancia que nosotros le vayamos dando y de cómo ellos están percibiendo una situación de forma diferente. Así como la constancia del brillo, la localización, es darle sentido a las cosas desde el momento en el que, a pesar del movimiento, por ejemplo, podemos ver aquí que a pesar del movimiento, el cerebro, la localización, la constancia de estar observando objetos, pareciera que están en movimiento. Aquí también podemos ver algunas imágenes. Y bueno, finalmente la gestal justamente es lo que nos refiere de cómo entender o darle sentido a los principios de semejanza. Por eso a veces es a partir de las formas, a partir de las texturas, de cómo es una estimulación temprana en etapas de niños de los 0 a los 2, 5 años previos a entrar al preescolar, pues juega un papel sumamente importante el entender de la estimulación para poder favorecer más adelante en etapas posteriores al desarrollo como la infancia, la adolescencia y la adultez, pues este favorecimiento de la percepción y la sensación que conllevan a formas y figuras del principio de la simplicidad, donde se pueden ver rasgos simples, regulares. Nosotros que estamos trabajando en artes, por ejemplo, jugamos mucho en ese sentido, con este tipo de actividades, desde trabajar con puntos, ir creando imágenes a partir de formas. Y bueno, cuando ya existiera algún problema de la alteración, finalmente puede conllevarnos a entender que hay fenómenos paranormales. Una persona que finalmente tiene alguna alteración, pudiera presentar algún trastorno dentro de estos procesos psicológicos que pudieron ser estimulados desde la infancia, la adolescencia. Puede haber un momento que podemos irlos identificando con características de ciertas personas,
Ahí tenemos la esquizofrenia que va acompañada muchas veces en cuestiones de fantasear, de imaginar, de promover cosas que no existen, que están fuera de nuestra realidad, ciertas manías. Esto no significa que nuestros alumnos lo tengan, pero sí que pudiéramos estar indicando que finalmente a veces en nuestro día a día existen problemas comunes, como la miopía, como justamente problemas de la visión, que pudieran tener que exista un problema mayor en un futuro no muy lejano. Así está la paranoia, que es el sujeto que finalmente empieza a imaginar, empieza a suponer, a crear historias a muy cortas edades. Y finalmente, pues bueno, podemos terminar en el sentido de que las señales nerviosas justamente se encargan de activar las células bipolares, a las que se activan justamente estos axones, es decir, la conexión de la sinapsis de neurona a neurona. ¿Qué tan importante es para entender la transformación de esa información que le llega a nuestro cerebro y que nos da como pie justamente el entender que en el proceso de enseñanza-aprendizaje la percepción y la sensación juegan un papel sumamente importante, ya que gracias a estos procesos psicológicos podemos ver bastante bien favorecido lo que es el desarrollo integral de una persona y de esta manera lograr que a la larga nuestros estudiantes obtengan un aprendizaje significativo a partir de trabajar con emociones, a partir de establecer relación entre lo que finalmente interpreta y se entiende de forma diferente.